Qué placer tan enorme estar con ustedes a esta hora, después del almuercito, que estamos tratando de hacer digestión, y ahí empezamos a identificar ciertos problemitas, ciertas enfermedades que son muy incómodas, son muy molestas, y que por estos días, a propósito, con todas las noticias, los avances en investigaciones, nos han dado señales de alerta y nos ponen definitivamente sobre aviso. Y es hablar de un tema, por ejemplo, como que cuando uno se descuida en las úlceras, si uno no tiene pendiente ese tipo de cosas, está empezando o es la antesala a un cáncer, por ejemplo, de colon. Que si, por ejemplo, uno tiene esa tos que lo despierta a uno en la noche y uno se va donde el médico y uno le dice, ay, por favor, mándeme algo que mi pechito, que mis pulmones no funcionan, resulta que no es eso, resulta que es reflujo gastroesofágico. Todo este tipo de inconvenientes, todo este tipo de enfermedades, las empezamos a evidenciar minutos después de que estamos comiendo. Y tal vez ese sea el momento, esta sea la hora para que empecemos a hablar de soluciones, de consejos, de tipsitos que tenemos nosotros para ustedes aquí en Contacto, para que ustedes sepan qué hacer, cómo mejorar, cómo aliviar todos estos inconvenientes de salud y todas estas enfermedades. Hoy, como siempre, estamos con Savigel. Recuerden que la línea Savigel es la línea que ustedes tienen que marcar para que todas estas necesidades de salud, para que todos estos problemas de estas enfermedades encuentren una respuesta y una mano amiga, una solución. Y es a través del 744-2100 aquí en la ciudad de Bogotá. Empecemos a anotar este número telefónico, mis señoras bonitas, 744-2100, o a través de nuestra línea gratuita 018-182-100. A través de estos números telefónicos ustedes nos pueden llamar para recibir, la llamada de ustedes la va a recibir una asesora nutricionista, experta en salud natural, para que le indique, para que cuando usted le cuente todos sus síntomas, para que le cuente todo lo que le esté pasando, le dé una asesoría exacta y puntual para esa necesidad que usted tiene, para que encuentre solución, para que entre un trabajo en equipo entre ustedes y nosotros en Savigel salgamos adelante con todas estas enfermedades. Hoy vamos a hablar de Herbafor, un producto, un alimento que tiene unos beneficios hermosos, mi señora bonita. Recuerde que yo empecé diciéndole y hablándole acerca de las úlceras, hablándole del reflujo, pero también tiene beneficios en la hernia hiatal, también tiene beneficios en esos problemas, cuando uno dice la gastritis, todos estos problemas en el tracto digestivo los vamos a hablar hoy porque tienen esa mejoría, tienen esa solución, tienen esa ayuda gracias a Herbafor. Recuerden el teléfono 744-2100 en Bogotá y línea gratuita en todo Colombia. Nos pueden llamar 018-182-100. Y vamos a empezar porque tengo una invitada hermosa. Ustedes la están viendo aquí, doctora Luz Marina. Qué rico que nos esté acompañando nuevamente aquí en nuestro programa y hablando de temas tan interesantes y tan importantes como es la salud. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente. Yo quiero hacer una pequeña enmienda. Herbafor es un producto que elabora Laboratorios Cofarnat para Saudabel. Saudabel. Quiero hacer esta enmienda para que ustedes en su casa no tengan ninguna confusión. Saudabel es una distribuidora muy ética que se caracteriza por fabricar o mandar fabricar productos de calidad, que en este caso el Herbafor lo fabrica Laboratorios Cofarnat para Saudabel. Y me place mucho que me estén invitando. Yo soy la directora técnica, la directora de investigación y desarrollo de Laboratorios Cofarnat, y siempre estoy como apoyo y respaldo de Saudabel, una empresa que se caracteriza por no comercializar productos que por publicidad se vendan y luego no tengan recompra, sino productos que cada vez se vendan más por la forma como el producto se comporta con la persona que empieza a consumirlo. Hago esta enmienda porque hubo de pronto un malentendido al comienzo y no quiero que se presente para que Ay, doctora, muchas gracias. Escuchen mal en su casa. Sí, señora, tiene toda la razón y muchas gracias. Hablemos de los beneficios y de esto tan maravilloso que tiene Herbafor para nosotros. Estamos hablando de esas enfermedades en nuestro tracto digestivo, empezamos hablando de úlceras, empezamos hablando de ese reflujo, hablamos de algo importante que mucha gente olvida, que es la hernia hiatal. ¿Por qué Herbafor puntualmente nos sirve para todo este tipo de inconvenientes y enfermedades? Bueno, primero que todo tenemos que hablar de los componentes de Herbafor.
Herbafor es un alimento que está elaborado con componentes muy importantes que tienen una función antiinflamatoria, cicatrizante, baja flora bacteriana, y son los efectos que tiene el noni, que tiene el mangostino y que tiene la zanahoria, lo que hace que el producto sea tan maravilloso porque está elaborado con estos componentes. Y vamos a hablar puntualmente de cada uno, porque cada uno de estos beneficios, o sea, ellos hacen una sinergia, ellos se complementan, ellos nos ayudan a mejorar cada uno de estos inconvenientes que nosotros tenemos de salud. Por ejemplo, empecemos a hablar del primero. Hablemos del primer componente que me pareció hermoso por ser natural, por tal vez recordarnos a nuestras abuelitas, tal vez recordarnos cuando nosotros teníamos problemas de indigestión y nos hablaban de la caléndula, mi doctora. Hablemos por qué la caléndula es tan importante en Herbafor. Bueno, la caléndula es muy importante y el noni actúa como la caléndula. Tengamos en cuenta que podemos hacer comparaciones. Sí. El noni, al tener un efecto antiinflamatorio, tener un efecto cicatrizante, lo podemos comparar con la caléndula, al igual que el mangostino. El mangostino es un antioxidante que hace muchísimos años en la industria cosmética elaboraron un aceite con mangostino que era para las estrías, debido a que está comprobado su efecto como cicatrizante. Pero también hablemos de la zanahoria, que nos aportan betacarotenos, que son provitamina A, y nos ayuda no solamente a mejorar la visión, a proteger la piel de diferentes tipos de cáncer, melanoma, que es cáncer de piel, sino que también acelera la cicatrización de tejido medio. Y son estos los componentes del Herbafor. Además está endulzado con stevia. Por lo tanto, lo pueden consumir personas que tengan diabetes, que son personas que tienen una difícil cicatrización, una mayor proliferación de bacterias y por ende se vuelven infectocontagiosas con muchísima facilidad. Pueden consumir el producto sin ningún temor. ¿Por qué actúa en la hernia hiatal? Como tú lo dices, la hernia hiatal es una dilatación del estómago a la caja torácica por detrás del diafragma, que se produce cuando una persona come y se acuesta, cuando hace la siesta, cuando se acuesta con el estómago lleno, y en las mujeres muy frecuente por el uso del body. Entonces oprimen el estómago por el gordito y el estómago se va yendo por detrás del diafragma a la caja torácica, y esto es lo que se llama una hernia hiatal. ¿Por qué nos ayuda el Herbafor? Por los componentes antiinflamatorios. Al estómago, al empezar a desinflamarse, al bajar la flora bacteriana, acompañados de unos tips importantes. El primero, no haga la siesta. Por favor, coma y acuéstese 2 horas después. Espere un momentico, mi doctora, espere un segundo. Pero si todos los días nos están bombardeando ahorita diciéndonos que hay que hacer la siesta, que acostarse un ratico después del Pausa almuerzo, activa se llama esto. y entonces, ¿por qué nos hace daño? Porque el estómago es una bolsa que se mueve por gravedad. Entonces, yo tengo el estómago lleno y estoy en posición vertical y el estómago se desocupa de una manera óptima. La entrada del estómago es el cardias, el esfínter de entrada, la salida es el píloro, ¿cierto? Entonces, si yo como y me acuesto, puedo empezar a desarrollar no solo una hernia hiatal, sino un reflujo esofágico. ¿Qué es el reflujo esofágico? El cardias, que es el esfínter de entrada del alimento, por gravedad, porque el estómago empieza a moverse mal, se empieza a abrir. Entonces el cardias hace que el alimento se devuelva. Esto es el reflujo esofágico. El cardias, que es el esfínter de entrada, abre su cavidad, él cierra herméticamente, evitando que la comida se devuelva. Dentro del estómago nosotros tenemos el ácido clorhídrico, que es un componente vital para el metabolismo de las personas, es el encargado de hacer una metabolización adecuada o iniciar un proceso metabólico digestivo adecuado. Entonces, el ácido clorhídrico, como la palabra lo indica, es un ácido que si se devuelve del estómago, si sale del estómago, empieza a quemar. Entonces, quema el esófago. Tú decías algo al comienzo, la tos propia de una persona con reflujo se produce porque hay una irritación en la garganta. La garganta y el esófago se queman. Si nosotros vemos las encías y la parte posterior de la boca está enrojecida, está irritada debido a la presencia de ácido clorhídrico que quema, porque la única parte de nuestro cuerpo que está diseñada para que soporte la presencia del ácido clorhídrico es el estómago. Entonces, si nosotros hacemos la siesta, se está hablando mucho de las pausas activas en los horarios de trabajo, y yo tengo una recuperación mejor de energía
si yo hago una siesta después de que como, pero miren, yo puedo hacerla acá. Sentadita. Yo puedo tener esta posición como Ajá. la silla antirreflujo que le recomiendan a su bebé cuando nace prematuro. Los esfínteres es lo último que funcionan de forma adecuada en toda la formación gestacional. Entonces el bebé prematuro, aún el esfínter cardias, no se ha desarrollado de forma adecuada y uno de los primeros síntomas o uno de los primeros inconvenientes que tiene el bebé prematuro es el reflujo. Entonces venden la silla antirreflujo, se rompió ese mito de que acueste al bebé y dele la alimentación acostado porque le daña la columna. Eso es un mito que no tiene nada que ver con la verdad. Yo coloco mi bebé con soporte de mi brazo donde la columna vertebral le quede recta y lo amamanto sentado. Sentado, no acostado. Sí, le decía a uno el pediatra que si uno lo acuesta, corre el riesgo que se vaya la leche o el líquido que uno le esté suministrando en ese momento, se vaya a los oídos. Es una enfermedad muy recurrente que son las otitis, aparte de esto, afecciones respiratorias, porque nosotros tenemos el esófago que en una parte se convierte en tráquea, y la tráquea es la que lleva el aire a los pulmones, el oxígeno, y esto puede ocasionar que leche se vaya a la tráquea y se formen ahogamientos, el bebé broncoaspire. Entonces siempre el bebé se alimenta sentado. Una vez le he dado la alimentación de este seno, entonces lo coloco en una silla antirreflujo, que es casi sentado, lo dejo por un periodo de 3 o 5 minutos, luego lo recuesto en mi hombro, le saco los gases y hago lo mismo con el otro brazo. Este procedimiento que se hace en un bebé lo debemos hacer nosotros los adultos. Si yo tengo un problema de reflujo, yo no puedo comer y acostarme. Yo puedo hacer la siesta en esta posición y no necesariamente la siesta. Yo puedo recuperar mi energía si yo hago algo diferente a lo que hago durante el día, una pausa activa. ¿Por qué a las que es personas como relajarse, de pronto pensar en algo diferente, de pronto simplemente como desconectar un momento el cerebro, que necesariamente debe ser por ahí unos 5 o 10 minutos, no más tiempo, y así eso es lo que quiere decir una pausa activa. No necesariamente acostarme, tampoco debo utilizar la costumbre o el hábito de tener, así sea agua. Mira, el agua me aporta todo lo que son oligoelementos, minerales importantes, electrolitos que son necesarios para la hidratación y funcionamiento de mi cuerpo. Pero si yo tomo un líquido preciado y nutritivo como el agua, junto con la comida, voy a tener desórdenes digestivos. Por eso me parece tan importante en la entrada que hiciste al programa, estamos en la sobremesa, ténganla allí, pero consúmala dentro de 1 hora. Esperar 1 hora y ya tomamos el líquido. Pero ¿qué pasa, mi doctora? Cuando, por ejemplo, en mi caso, y yo sé que son muchos de nuestros televidentes que se excusa en que cuando uno está comiendo se le hace duro pasar la comida y necesita esa ayuda de ese vasito de jugo, de pronto a veces de tintico, porque hay gente que lo acompaña también de un tintico, pero necesita uno pasarlo porque si no, uno siente que le queda la comida acá. Les voy a recordar a todos nuestros televidentes cómo funciona mi cuerpo. Mi cuerpo es una máquina perfecta, diseñada de manera perfecta. Yo la utilizo de manera imperfecta. Cuando yo veo servido mi almuerzo, lo veo, aún no he comido, inmediatamente se me hace agua la boca. Yo empiezo a salivar, porque las parótidas que están aquí detrás de los oídos se activan mediante el sistema nervioso autónomo, aquel que se lleva a cabo sin que yo me entere, pero que hace que mi corazón palpite, que todos los movimientos peristálticos se produzcan, autónomo porque hace lo que quiere, en el momento que quiere, mientras que el que yo provoco es diferente. Yo quiero mover mi brazo hacia acá, entonces esto lo maneja otro sistema nervioso, pero inmediatamente yo veo el alimento, mis parótidas se activan y yo empiezo a salivar. ¿En qué está el secreto para que las personas no se atraganten y sientan la necesidad de consumir un líquido? En las cantidades de alimento que yo llevo a mi boca. Pequeñas, grandecitas. Pequeñas cantidades que mi saliva pueda hidratar. Si yo consumo las cantidades suficientes y necesarias, yo no necesito consumir nada porque mi cuerpo está perfecto. En esa saliva hay amilasa. Espere, mi doctora, eso está muy importante lo que nos está comentando.
Así que vamos a hacer un puntico, vamos a hacer un descanso, vamos a hacer una pausa activa y ya regresamos para seguir hablando de este tema tan importante. Recuerden, línea Saudabel 744-2100 aquí en Bogotá, y ya vengo con noticias de promociones para Herbavor en el día de hoy. 744-2100. Vamos a hacer un puntico y ya regresamos. Bueno, yo les dije que tenía noticias para que ustedes puedan tener Herbavor hoy en la puerta de su casa, y es que tenemos el 40% de descuento para consentir a todos nuestros hermosos y queridos televidentes de Teleamiga aquí en Contacto Médico. Recuerden que estamos hablando que Herbavor es el alimento que le va a ayudar en casos de ¿qué, mi señora bonita? Si está sufriendo de úlceras gástricas, duodenales, o que estén presentes en el esófago, eso lo llaman también, le dicen a uno los médicos esofagitis. Si está sufriendo, por ejemplo, de hernias hiatales, si tiene ese colon irritable y otros inconvenientes en sus problemas en su tracto digestivo. Recuerde que Herbavor es un producto que es completamente natural, sus activos son importantes porque ellos son los que le van a ayudar a usted a mejorar todos estos inconvenientes de salud. Recuerden que hoy tienen el 40% de descuento, por decir que están, porque nos están viendo en televisión, 40% de descuento, llaman 744-2100 en la ciudad de Bogotá o al 018-100. 100. Recuerden que esta es su línea amiga, su línea amable. Allí no solo van a llamar a comprar Herbavor, sino que además van a contar todo su caso, le van a poder escuchar puntualmente qué tiene. De pronto no sea usted, mi señora bonita, de pronto estás preocupada por ese hijito que le toca en la mañana salir corriendo para el trabajo, que no tiene tiempo para estar almorzando bien, muy seguramente se le fue sin desayunar tampoco, y en la tarde, ni se diga, se comió una empanada y tiene que salir para la universidad y usted está preocupada por él. Si ese es su caso, es lo que debe hacer en estos momentos. 744-2100, llamar a nuestra línea amiga, amable Saudabel, en donde usted va a comprar hoy su paquete de Herbavor con el 40% de descuento. Mire cómo la consentimos, 40% de descuento y su Herbavor allí en la puerta de su casa. Pero seguimos hablando de este tema tan importante que tenemos en el día de hoy, doctora Luz Marina. Y tenemos una televidente que nos está llamando en estos momentos. ¿Con quién hablamos? Gracias, con Marlene. Marlene, ¿cómo estás? Estás en la ciudad de Bogotá, ¿verdad? Sí, señora. Cuéntanos, Marlene, ¿qué te pasa? Bueno, a ver, lo que pasa es que yo tengo un problema bastante ya avanzado y es que se me inflama mucho el colon. Casi todos los alimentos que consumo me producen mucha distensión abdominal. Yo quiero saber si este producto me ayuda. Claro que sí. Bueno, Doctora, ¿qué le podemos decir? Bueno, primero que todo, la distensión abdominal, la mayoría de las veces es aislada del colon irritable. Doctora, contémosle, perdón un momentico, ¿qué es distensión abdominal? De pronto a veces nosotros no entendemos muy bien el caso, solamente cuando nos lo dice a nosotros el médico. La distensión abdominal se distiende, o sea, se agranda el estómago. La distensión abdominal es la inflamación del abdomen o del estómago. ¿Por qué se produce? Por proliferación bacteriana o aumento de bacterias. Cuando yo consumo un alimento que se combina de forma inadecuada, aumenta las bacterias en mi estómago y esto hace que se llene de gas. Los gases son producidos por las bacterias y esto es lo que hace que el estómago se agrande. Viene acompañado de un poco de dolor y molestia y se presenta un poquito de acidez. Esto es la distensión abdominal. ¿Qué es el colon irritado? Para que de pronto nuestra televidente tenga un poquito más de claridad. El colon irritable se presenta por episodios de dolor en el colon descendiente, o sea, en esta parte de acá, que es el abdomen bajo. El abdomen bajo duele, se inflama un poco, pero tiene un comportamiento muy específico. O tengo episodios diarreicos o tengo episodios de estreñimiento. Y esto es lo que nosotros llamamos colon irritable. Primero que todo, le quiero decir a la televidente que tenemos que mirar los factores de riesgo en la alimentación.
Una persona que tiene gastritis, que tiene úlcera, que tiene reflujo esofágico o colon irritable, debe eliminar de su alimentación las bebidas gaseosas. Debe eliminar los jugos de mora, de fresa y disminuir los consumos de coles, como es el brócoli y el coliflor. Y si tiene cualquier problema de colon, debe eliminar los granos, tales como la lenteja, el garbanzo y el frijol. Estos alimentos que espero haya tomado atenta nota son factores de riesgo para aumentar la sintomatología, que es el dolor, la distensión o todo lo que hablamos anteriormente. ¿Cómo va a actuar el Herbafor? Gracias al noni, al mangostino y a la zanahoria, nos va a ayudar a desinflamar, a bajar las bacterias, a disminuir la distensión abdominal y a ir cicatrizando o aliviando la irritación. De esta forma actúa el Herbafor. ¿Cómo lo debemos tomar? Atenta nota, porque una es que cucharada, 1 hora o 40 minutos antes de las principales comidas. Correcto. El estómago se nos desocupa en un periodo de 2 horas. Eso es lo que se demora mi estómago en vaciarse. Yo consumo un alimento y en un transcurso de 2 a 2 horas y media mi estómago está vaciado. En ese momento está listo para recibir un alimento nuevamente. Si yo le aporto a mi estómago en ese momento Herbafor, no van a haber alimentos como proteínas, como lípidos, como carbohidratos en el estómago que me degraden los activos del Herbafor, sino que el Herbafor va a entrar de forma solita a actuar en su proceso antioxidante de todos sus componentes, cicatrizante, antiinflamatorio y antibacteriano. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando yo consumo un producto que me aporta beneficios nutricionales, debo consumirlo con el estómago vacío, porque si lo consumo con el estómago lleno, corro el riesgo que todos los alimentos que tengo allí en el estómago degrade una gran cantidad de activos. O sea, no lo asimilemos, no lo aprovechemos como menos. Tiene que ser. Ah, perfecto. Entonces, esperamos, Marlene, que hayas atendido. Recuerda que tu línea amiga amable de Saudabel, para que tú tengas hoy tu Herbafor con el 40% de descuento, 744-2100. No tienes ninguna excusa. Tienes esa responsabilidad con tu salud, con estos beneficios que nosotros estamos hablando hoy de Herbafor y toda esta parte activa de toda su composición, es lo que va a ayudar para que tú mejores ese inconveniente y esa enfermedad que tienes. A veces nosotros, doctora, nos la pasamos como lamentándonos, pero no buscando soluciones. Nos quejamos, pero no hacemos nada efectivo para poder mejorar y salir de esa enfermedad, o dejamos que nuestro ser querido, nuestro ser amado, también decaiga en esa situación. Esta es una buena manera de poder tomar una acción efectiva para mejorar nuestra salud. Es una composición completamente natural, tiene todos los respaldos del beneficio, de todos los registros sanitarios, del respaldo del INVIMA, de un laboratorio tan importante como es el de Cofarnat. ¿Qué más estamos esperando para poder tener todos los beneficios de Herbafor para acabar con estas enfermedades? Definitivamente algo que yo invito siempre que tengo la oportunidad de tener contacto con personas masivamente, como a través de este medio Teleamiga, que nosotros sabemos que es una comunicación masiva, es concientizarnos que un producto mágico no existe. Correcto. No existe un producto mágico. Existen productos que ayudan a manejar sintomatología y a curarnos muchas enfermedades, en el caso de los medicamentos y todo esto. Pero si yo no tengo la conciencia que son mis hábitos de alimentación, es mis hábitos de vida los que debo cambiar, porque son los que hacen el 70% del porcentaje de control y de solución, yo no hago nada. Vamos a hablar del Herbafor, que es un producto que tiene componentes tan maravillosos, y tenemos una persona que está manejando una úlcera gástrica en el síntoma más alto, que es vómitos con sangrado, dolores impresionantes. Dolor ahí como si tuviera como un cuchillo que lo estuviera enterrando. No, y el vómito de sangrado, que ya es cuando hay una herida que se abrió muchísimo y empieza la persona a tener vómitos con sangrado. Doctora, me permite decir, es como cuando uno ve una llaga. Lo que pasa es que como no lo vemos porque está por dentro, pero es tener una llaga. Yo creo que todos nuestros televidentes pueden imaginarse eso, tener una llaga y esa llaga empieza a sangrar. Y puede perforar la pared gástrica. Entonces tenemos una persona en la etapa más fuerte de la úlcera gástrica.
compra el Herbafor, es un producto que le va a ayudar muchísimo, pero la persona consume bebidas alcohólicas. Fumador Para allá empedernido, se alimenta de forma inadecuada con fritos, con alimentos preservados, tiene el mito de la leche, quítese en ese mito, la lactosa hace que se produzca una mayor cantidad de ácido clorhídrico y se convierte en un factor de riesgo, y la persona no cambia su alimentación, tiene ayunos prolongados, lo que de pronto tú decías, mi estómago es tan perfecto, mi cuerpo es tan perfecto, que si yo desayuno todos los días a las 7 de la mañana y almuerzo a la 1 de la tarde, a esa hora empieza a producirse bilis, ácido clorhídrico y todas las enzimas digestivas. Si no hay un alimento, empiezan a trabajar en la pared gástrica. Ellas siguen, o sea, a esa hora ellas llegan a trabajar, son puntuales. Haya alimento para metabolizar o no. Entonces, en esos ayunos prolongados y esos desórdenes de la alimentación, todos los picos aumentan y toda la sintomatología aumenta. Y solemos decir, el producto no me sirvió para nada. Yo les quiero decir que el producto funciona, que está probado durante más de 12 años, que es un producto que tiene testimonios impresionantes. Yo tuve la oportunidad de estar en Saudabel con un testimonio real, no montado, no invitado a nadie, de personas que dicen, tomo el Herbafor y soy un testimonio viviente del producto, pero porque la persona entendió que ya no consumo bebidas gaseosas, que ya no me tomo el jugo de mora, que dejé de consumir bebidas alcohólicas. El cigarrillo se fija a la pared gástrica como se fija la grasa a las arterias y venas, y de esa manera va quitando toda la parte mucosa que tiene la pared gástrica y la va irritando. Entonces tenemos que concientizarnos que la alimentación es fundamental. Nosotros somos el producto de lo que comemos y la forma como la consumimos. Por favor, si usted tiene una úlcera gástrica, va a empezar a consumir el Herbafor, no consuma ensaladas de frutas. No, no lo haga. No. Ve, yo ya me sorprendí. ¿Por qué? La ensalada de fruta tiene piña, papaya, kiwi, crema de leche, helado, coco. De pronto se me olvidó algo. Todas estas mezclas... Me dicen en producción gelatina, es que le ponen de todo. Gelatina, hacen una bomba, entra al estómago, aumentan las bacterias, aumenta el gas producido por las bacterias y la irritación y el pH del estómago se me puede poner hasta en 14. Por lo tanto, irrito mi estómago y es lo peor que puedo hacer. Si tengo una úlcera me pueden llevar de urgencias, pero si no la tengo me la puedo producir. Una fruta a la vez. Una. Bueno, entonces 400 gramos, 500 si quiere, y no le echen crema de leche. Doctora, quedémonos con ese tipcito, con ese consejo, y venga aquí entrenos como regañito, porque realmente sí nosotros tenemos muy malos hábitos alimenticios. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos a hablar a seguir hablando de este tema tan importante. ¿Ven que estamos hablando de nuestra salud, mi señora bonita? Ya regresamos y seguimos hablando de Herbafor y todos sus beneficios. Seguimos hablando de temas de salud. ¿Cómo es importante esto? Definitivamente es lo que nos mueve, definitivamente es lo que nos abre puertas para nosotros tener energía para trabajar, para estar tranquilos en nuestra familia, con nuestros amigos. Es que no hay nada más harto, y perdónenme la expresión, que estar uno... No debía haberlo hecho, eso lastima las cuerdas vocales, pero realmente es que cuando uno tiene reflujo, tiene esa acidez en la boca, cuando uno tiene ese malestar que se le está devolviendo la comida con el reflujo, pues realmente uno se vuelve incómodo, pues si le dicen a uno, vamos a almorzar, y uno dice, ay no, después termino como mal del estómago, no, más tardecito o luego otro día, porque realmente nosotros empezamos a no tolerar nada de lo que nosotros comemos. Por eso es que es tan importante que tomemos en cuenta todos estos consejos de salud que nos está dando la doctora Luz Marina, que tengamos en cuenta cómo nos puede ayudar a todas estas enfermedades Herbafor, con todos sus activos, con todos sus componentes, y que estamos hablando de un alimento que es completamente natural, que es hecho responsablemente, que es hecho de manera honesta, con garantía, respaldo y seriedad, para que ustedes tengan un producto que sí les va a funcionar, pero por supuesto, como lo dice la doctora Luz
Luz Marina, ayudándose ustedes también a cambiando sus hábitos alimenticios, cotidianos, en esta cabecita que a veces nos juega malas pasadas. Todo este tipo de situaciones nos van a ayudar a tomar medidas efectivas y de recuperar nuestra salud. Recuerden nuestra línea Saudabel 744-2100, 01-8182-100 para que ustedes nos llamen. Tenemos el 40% de descuento hoy en Herbafor, en la compra que usted haga. Mi señora bonita, usted lo va a recibir allá en la puerta de su casa, imagínese lo consentida. Usted llama, cuenta todo lo que le está pasando, porque de pronto su situación, su enfermedad puede tener síntomas que se pueden parecer a lo que nosotros estamos hablando acá. Pero hablando allí con el experto asesor en nutrición y salud natural, le va a indicar de pronto que no sea Herbafor, sino de pronto otro producto en Saudabel que le puede ayudar y que le puede mejorar esa situación que tiene. Así que toda esta línea amiga, toda esta línea amable está para darle asesoría en todo lo que tiene que ver con su salud. Imagínese usted, llama, le cuenta, tiene todo el tiempo, le va a escuchar, le va a entender y le va a dar el mejor consejo en salud que usted necesite. Lo único que tiene que hacer es 744-2100 en la ciudad de Bogotá y recuerde desde cualquier rincón de Colombia, allá el pueblito en Putumayo, allá en la costa, desde Pasto nos pueden llamar 01-8182-100. Medios de pago, todos los que ustedes tengan, efectivo contra entrega, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, si ustedes desean hacer más bien un giro, pero también hay algo importante, ustedes ven todo el tiempo en pantalla los teléfonos directos en nuestras ciudades, es que también tenemos distribuidores que ustedes pueden contactar allá directamente en sus ciudades, como son tantos, ustedes tienen el tiempo para identificar cuál es su ciudad y anotan tranquilamente ese teléfono, lo anotan y llaman y hacen lo mismo, van a recibir la misma asesoría y van a tener las mismas posibilidades de comprar Herbafor con el 40% de descuento que nosotros les estamos brindando en el día de hoy por estar ustedes interesados, por estar tomando la decisión de cambiar sus vidas para mejorar, para acabar con esas enfermedades. Es solamente tomar la decisión, decir yo puedo, tengo algo que me va a dar la ayuda, que me va a dar esa mano amiga, ese consejo con Herbafor y voy a salir adelante, cambiando también mis hábitos de vida y mis hábitos de alimentación. Y por eso seguimos hablando con mi doctora Luz Marina de todas esas locuras que nosotros hacemos. Definitivamente es que con lo que nos acaba de contar que hacemos nosotros, por ejemplo, con la ensalada de frutas, queda uno loco porque uno dice, ay, estoy haciendo dieta, comí solo frutas y nos comimos una ensalada de frutas y nos hicimos fue más mal. Es muy importante tener en cuenta que la fruta es vital, pero tiene unos parámetros para que la aprovechemos mejor. La fruta nos aporta fibra dietaria muy importante, nos aporta nutrientes como betacarotenos, como calcio, vitamina C, nos aporta antioxidantes vitales para la salud, pero cuando nosotros la consumimos de manera inadecuada, lo que hacemos es causar efectos adversos en nuestro organismo. Todo esto, hoy tenemos herramientas importantísimas que yo invito a las personas a que indaguemos. Tenemos buscadores como Wikipedia, Google, una cantidad de buscadores y nos dedicamos a buscar cosas que son como muy triviales. No los estoy regañando, los estoy invitando a que utilicemos mejor todas estas herramientas que tenemos. Graben esta palabra, trofología. Trofología. Pere, que eso va interesante. Tenemos un televidente de la ciudad de Cúcuta, miren, nos fuimos para el otro lado. Sebastián, ¿cómo está? Cuéntenos, por favor. Bien, gracias. A ver, yo tengo una pregunta. Carraspera. Lo que pasa es que a mí me hicieron una endoscopia y la semana pasada estuve donde el médico y él me dice que tengo una bacteria, una bacteria en el organismo que se llama pylori. Helicobacter pylori. Eso, sí, señora. ¿Ese producto me puede colaborar en algo o esa bacteria no hay forma de sacarla del organismo? Bueno, me parece muy interesante la pregunta. Sí. El Helicobacter pylori es una bacteria que forma parte de nuestra flora intestinal y tiene el proceso de fagocitar, es un fagocito. Acordémonos de biología cuando estábamos en secundaria. Pere, aquí nos desmayamos. El fagocito es el que traga otras bacterias. Ok. Entonces, él es un fagocito que traga otras bacterias que pueden dañar nuestra digestión. Infortunadamente,
se tratan con medicamentos que son antibióticos, que no solamente arrasan a la Helicobacter pylori, sino todas las bacterias que forman parte de nuestra flora intestinal y nos dejan muy vulnerables a adquirir enfermedades gastrointestinales que están muy de moda, como las gastroenteritis, que son bacterianas y son virales. Con el Herbafor nosotros tenemos el efecto del noni, que tiene un efecto antibacteriano, nos baja bacterias, nos ayuda a bajar el Helicobacter pylori sin destruirlo, óigalo bien, y sin arrasar otra flora bacteriana. Por lo tanto, la respuesta de nuestro televidente sí le sirve para bajar el Helicobacter pylori muchísimo. Por favor, consuma mucho kumis. El kumis nos sirve mucho y ojalá un kumis natural elaborado con soya le va a ayudar muchísimo a aumentar la flora bacteriana y para que de esta manera se defienda de enfermedades gastrointestinales como la gastroenteritis. Tome el Herbafor por un periodo que no sea inferior a 6 meses y elimine la alimentación que hablábamos al comienzo, todo lo que se fermenta de forma acelerada como la piña, la mora, la fresa, bajar el consumo de coles como el brócoli y el coliflor, consumir con mucha prudencia la cebolla cabezona, no olvidemos pelar el tomate. La cáscara del tomate nuestro organismo no la metaboliza y nos puede causar efectos adversos, así que pelamos el tomate y aislémonos o alejémonos del consumo de la sobremesa, de consumir bebidas muy ácidas, de combinar frutas ácidas con frutas dulces. Entre por favor a páginas de buscadores acerca de la trofología, que es la combinación perfecta de los alimentos, donde Hipócrates nos enseña que el día que consumo verduras cocidas, no consumo verduras crudas, de qué manera puedo aprovechar los cereales y cómo debo combinar los elementos para que me cumplan una función de alimentarme inteligentemente. Trofología. ¿Se acuerdan que yo les dije que nosotros debemos ir tomando nota a todos estos consejos de salud, a todos estos tipsitos, a todo esto que nosotros estamos aprendiendo acá? Porque realmente, por ejemplo, uno cuando es mamá, no se preocupa mucho de la salud de sus hijos. A veces se descuida uno con su propia salud, pero uno está pendiente de la salud de sus hijos. Y puede uno cometer errores, con todo el amor del mundo, pero uno comete errores. Por ejemplo, ay, que mi hijo no se está alimentando bien, entonces, la mayoría de los niños no comen. No les gusta comer. Los embuten. Entonces uno empieza a cucharearles, encima de eso que uno los está regañando, ¿cierto? Entonces, pero coma, entonces uno lo hace con amor porque uno está desesperado porque no está comiendo. Entonces uno dice, pero coma, y empieza uno a cucharearle, va con el mal genio, y van las cucharadas grandes de comida. Y le pasa con el jugo. Y pase con el jugo, y termine rápido. Y entonces después, a los 15 años, ya empieza uno a decir, bueno, ¿y por qué tiene úlcera? O tienen, en estadísticas bien importantes de tener en cuenta, hemos triplicado los niños con enfermedades gástricas. Es una enfermedad que es propia de personas adultas y se está presentando en los niños por estos hábitos que tú estás diciendo, es cierto, pero además hay colegios hoy que tienen la responsabilidad de tener una nutricionista y además de vigilar las loncheras, porque como queda tan poco tiempo, se les está empacando a los niños bebidas gaseosas. Yo soy una detractora total de las gaseosas porque de verdad causan daños gravísimos. Tienen preservantes que son cancerígenos, tienen edulcorantes que pueden causar diabetes a temprana edad y aparte de esto tienen colorantes que van dañando la pared gástrica. No le demos a nuestros hijos bebidas gaseosas, no lo hagamos, por favor. Mire que acaba de decir algo tan importante, doctora, los edulcorantes, porque uno piensa que para evitar el tema de consumir los azúcares que tanto problema nos generan, todo este tipo de cosas, empezamos a recurrir a los edulcorantes. Y estos edulcorantes son saborizantes, ¿no? De pronto para que las personas lo sepan. Y los que le endulzan a uno también. Edulcorantes son saborizantes o endulzantes. O endulzantes, pero son artificiales. Y estos terminan a nosotros deteriorándonos también, que el hígado, acabando con nuestra flora, causándonos una cantidad de inconvenientes. ¿Qué hace uno para endulzar de forma natural, para uno aprovechar los beneficios de lo que necesitamos puntualmente del dulce? Hay una manera, mire, si nosotros nos vamos, obviamente es un poco complicado y la idea no es retroceder a la época de las cavernas, ¿no? Pero sí volver a, hoy nos venden extractores, ya no tenemos que macerar la fruta como la hicieron nuestras abuelas, tenían que macerar la fruta en un colador, ¿cierto? Para que saliera el jugo puro, y el dulce de la fruta que se llama fructuosa es natural,
y yo puedo consumir un jugo en extracto. Yo tomo una naranja y la hago de manera natural, un mango igual, pero igual puedo pelar un kiwi y meterlo al extractor y me saca el producto perfecto sin adicionarle agua y sin adicionarle azúcares, y volver a los extractos de frutas. ¿Por qué combinamos los jugos con leche? ¿Por qué hacemos esta locura? Si esto es lo que me causa mayor fermentación, se acelera el alimento de forma acelerada. Consumamos los jugos sin leche. Si los podemos hacer con extractos, muchísimo mejor. Volvamos a preparar azúcar. Y volvamos a preparar las cremas de verduras. No las compremos en el supermercado porque tienen preservantes que son cancerígenos. Todos los preservantes son sódicos, están elaborados a base de sal y me crean insuficiencia renal e hipertensión. Bueno, doctora, tenemos un televidente. ¿Con quién hablamos? Hola. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hablas con Andrea. Andreita, ¿cómo estás? Cuéntanos, por favor, ¿cuál es tu pregunta? Sí, mira, lo que pasa es que quiero saber si el Herbavor me sirve, pues porque tengo esofagitis, ¿sí? Esofagitis. Sí, hace varios tiempo, hace varios días. Hace mucho tiempo. Sí, señora. Andreita, nos vas a esperar un momentico, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con tu respuesta. Y, es importantísimo hablar de la esofagitis. No se te olvide, 744-2100, línea Saudabel, para que llamen ya y compren su paquete de Herbavor, que realmente está brindando muchas soluciones, muchas ayudas a mejorar con todo este problema de enfermedades digestivas, todo lo que nosotros estamos hablando en el día de hoy. 40% de descuento en la compra de su paquete Herbavor en el día de hoy. 744-2100 y ya regresamos, Andreita, con tu respuesta. Bueno, prometido es deuda. Respuesta al problema de esofagitis que tiene Andreita. Bueno, la pregunta de Andrea es si el Herbavor le sirve para la esofagitis y la respuesta simple es sí. Teniendo en cuenta que tiene componentes que son antiinflamatorios, obviamente el esófago se inflama hacia adentro y va disminuyendo la luz de donde pasa el alimento, y esto acarrea unas complicaciones bastante delicadas. Entonces, para Andrea la recomendación es consumir el Herbavor, comer 3 horas antes de acostarse y masticar pero muy bien su alimento, porque cuando el esófago se inflama, el paso del alimento de la boca al estómago se vuelve muy deficiente. Entonces se crean una cantidad de complicaciones que ya su gastro, si tiene esofagitis hace mucho tiempo, me imagino que uno se vuelve profesional de su enfermedad, sí, le viene explicando. Entonces, por favor, vamos a comer 3 horas antes de ir a la cama, vamos a masticar muy bien, tener mucho cuidado con la combinación de los alimentos y consumir el Herbavor, porque va a ser de gran ayuda. Aparte de que le va a aliviar muchísimo el ardor que se produce en el esófago, le va a ayudar a desinflamar, y de verdad que lo empieza a tomar y va a sentir el alivio casi que inmediato, pero lo debe consumir por un proceso no inferior a 4 meses. Doctora, me preguntan casos puntuales, por ejemplo, los eructos, la congestión de gases, el mal aliento, todas estas congestiones que se presentan cuando uno tiene esos malos hábitos alimenticios. ¿Los podemos ayudar a mejorar con Herbavor? Herbavor ayuda en una gran parte a toda la función metabólica digestiva, pero también tenemos que tener una cantidad de cosas en cuenta. Nosotros, sin darnos cuenta, consumimos medicamentos hepatotóxicos y no lo sabemos, especialmente los analgésicos. El 95% de los analgésicos son hepatotóxicos, o sea, intoxican el hígado y crean una insuficiencia hepática. Cuando el hígado se afecta, vienen estos problemas de la halitosis, que es el mal aliento, mareos frecuentes, como que mala disposición en los alimentos, lo que uno comúnmente llama como rebote, y esto pueden ser alertas graves que nosotros no le ponemos cuidado. Las personas que consumen medicamentos para la presión arterial, medicamentos analgésicos, corticoides y productos para el corazón, siempre estos medicamentos son hepatotóxicos. Las estatinas,
que son medicamentos que se prescriben para bajar niveles de grasa en la sangre, son lipolipemiantes. Los pacientes que consumen estos medicamentos tienen que tener una vigilancia permanente con el hígado, porque son medicamentos hepatotóxicos que traen como consecuencia la sintomatología que me estás diciendo: eruptos, halitosis, rebote, mareo. El color amarillo en la piel. El color amarillo, eso es una ictericia que se produce porque la bilirrubina no se elimina. La bilirrubina son los glóbulos rojos envejecidos, ya utilizados, que el hígado debe estar eliminando permanentemente. Cuando hay presencia de bilirrubina, esa es un indicador altísimo de que tenemos una afección hepática de cuidado. O sea, esto ya es una alerta muy grande, ¿no? En los bebés prematuros es normal que se suba la bilirrubina porque el hígado aún no está funcionando de forma adecuada, entonces se hacen fototerapias. En los bebés se hacen fototerapias, que es colocarlos en una luz determinada para que el hígado ayude a eliminar la bilirrubina. Bueno, como el tiempo en televisión es corto, ya nos están diciendo, ya nos vamos, nos quedamos con mucho tema de salud para hablar, porque definitivamente a quién no le interesa saber cómo definitivamente acabar con todos estos problemas, porque no hay nada más harto que esas agrieras, no hay nada más complicado que el problema de gases, ese problema de mal aliento, los eruptos, el que yo comí me quedé con este estómago hinchado, que por la mañana soy talla 6 y por la noche soy talla 10. Que por ejemplo ese problema de irritación del colon, esos frecuentes estreñimientos o esas diarreas frecuentes, todos estos problemas, ese dolor punzante aquí en la parte de la mitad entre el estómago y el esófago, eso muy seguramente puede ser el indicio de una úlcera. Siempre acompañémonos de nuestro médico, hagámosle caso y por supuesto estemos mirando las alternativas naturales que son tan importantes para ayudar en todos estos tratamientos y a eliminar todas estas situaciones de enfermedad que se nos presentan. Por eso es que hoy les estábamos hablando de Herbaphoor, completamente natural, respaldado, garantizado por Saudabel, una empresa completamente seria. Y también en su manufactura, ustedes recuerden que Laboratorios Cofarnat está detrás de toda esta producción, respaldando que cada uno de estos activos que nosotros tenemos en nuestros componentes sean lo que son y le van a servir para su caso específico, para darle esa respuesta efectiva, para que usted confíe su salud en nuestros productos. Así que recuerden, 744-2100 es el teléfono en Bogotá, 018-182-100, en todo Colombia nos pueden llamar y recuerden que tienen el 40% de descuento en la compra hoy de su paquete de Herbaphoor. Llamen, asesórense, pídanle consejo, ayuda a su asesor nutricionista que le va a contestar a través de nuestra línea amiga amable de Saudabel, 744-2100. Recuerden, diga que vieron aquí Herbaphoor, que le va a ayudar ese problema en su enfermedad digestiva. 40% de descuento en el día de hoy, 744-2100, 018-182-100. 40% de descuento en el día de hoy para la compra de su paquete Herbaphoor. Un abrazo para todos ustedes, mi señora bonita. Hay solución, hay una mano ayuda para ese problema de salud que tiene.